acompañan para esta conferencia la doctora Paola del Rocío Villalobos Cárdenas, directora del área de Psicología del Poder Judicial del Gobierno del Estado, y el doctor Miguel Ángel Sahagún Padilla, del Departamento de Psicología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Me voy a permitir leer las semblanzas de los compañeros que nos acompañan. Hola, Paola, ¿cómo estás? Hola, Miguel, qué gusto saludarlos, contar Gracias, con su hola, apoyo. muy buenas tardes. Saludos a todas las Sí. ¿Qué personas tal? que están Buenas aquí con tardes. nosotros. Beto, un gusto. Gracias, gracias por la disposición. Y bueno, la doctora Paola del Rocío Villalobos Cárdenas es egresada de la carrera de Psicología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el año 2000. Estudió una maestría en Sexología Clínica en el Instituto Mexicano de Sexología y otra maestría en Criminología por la Universidad de Estudios Avanzados. Realizó sus estudios de posgrado en el doctorado de Estudios Socioculturales en la línea de Estudios de Género y su tesis doctoral fue premiada con el primer lugar a nivel nacional en el concurso Sor Juana Inés de la Cruz que organiza bianualmente InMujeres. Desde que egresó de la carrera ha trabajado en el servicio público como psicoterapeuta de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de algún tipo de violencia física, psicológica y sexual. Ha sido psicóloga forense, realizando peritajes psicológicos a personas víctimas de algún delito, así como a inculpados. También se ha desempeñado como docente en diferentes universidades, tanto públicas como privadas, en materias relacionadas con psicología del desarrollo, investigación en psicología, desarrollo personal, sexualidad humana, psicología forense, psicología criminal, psicoterapia infantil, violencia de género, entre otras. Actualmente se desempeña como directora del área de psicología del Poder Judicial del Estado. Damos un fuerte aplauso a la doctora Paola. Gracias, gracias por acompañarnos. Bueno, no se Gracias, escucha porque están es un silenciados, placer. pero bueno, ahí está la bienvenida a la doctora Paola. Y ahora, Miguel, amigo, me permito leer tu semblanza. El doctor Miguel Ángel Sahagún Padilla es doctor en Psicología Social desde el año 2009 por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde agosto del 2013 es profesor de tiempo completo en el Departamento de Psicología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, realizando docencia e investigación en psicología social y metodología de la investigación. Es coordinador de la maestría en investigación en psicología de la UAA y miembro del núcleo académico del doctorado interinstitucional en psicología. Desde el año 2004 al 2013 fue docente e investigador del Departamento de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su trabajo de investigación se enmarca en la línea de prácticas de cuidado, instituciones y discurso. Cuenta con más de 22 artículos publicados en revistas indexadas, tanto nacionales e internacionales y en distintos idiomas. Es director de Caleidoscopio, revista semestral de Ciencias Sociales y Humanidades. Miguel ha sido becario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México y de la Agencia de Gestión de Ajust Universitaris y de Resera en España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de nuestro país y realiza práctica privada de acompañamiento psicológico individual y grupal con adultos. Un fuerte aplauso, aunque no se escuche por el silencio de los micrófonos a los compañeros. Bueno, Gracias, con muchas gracias, respecto a la Beto. lectura, bienvenido Miguel, qué gusto saludarte. Está programada la conferencia de las 12:30 a la 1:30. Yo me voy a permitir interrumpirlos, si les parece bien, a la 1:20 para dar pie a preguntas e inquietudes por parte del público. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Justo eso habíamos pensado, dejar unos 10 minutos para Ok, poder conversar. okay. Entonces a las 12, perdón, a la 1:20 yo voy a levantar la mano. ¿Sale? No, procurar interrumpirlos lo menos posible. Estén pendientes al levantado de mano. Si no, no hay jalón de orejas. Ay, no es cierto. Ah, No hay un botoncito para jalón de orejas. sí, bonito. No, no es cierto. No, no, con la levantado de mano tenemos. El Gracias, jalón de gracias, compañeros, orejas, por acompañarnos. Adelante, sí. Miguel. Adelante, Te decía que el Paula. jalón de orejas es justamente una cosa muy generacional. Sí. Mira, ya con eso damos pie para comenzar con nuestra conferencia, el diálogo intergeneracional en la formación profesional de las nuevas generaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Pues vamos a iniciar nuestra intervención, vamos a compartir una presentación. Estuvimos preparando esto con mucho gusto. Eh,
Ya ven el título, el diálogo intergeneracional en la formación profesional de las nuevas generaciones. Pues nos parecía que era un asunto sobre el cual pues ya de por sí conversamos entre colegas, y ante el cual pues también hemos desarrollado algunos elementos en el trabajo más de investigación, de intervención que hacemos entre adultos mayores y adolescentes, y ahora pues lo que estamos haciendo es acercar un poquito este trabajo que hemos realizado en los últimos años, acercarlo a lo que pasa en las aulas, sí, que también pues ahí ocurren cosas muy relevantes. Sí, nosotros hemos tenido oportunidad de trabajar compartiendo clase ya desde hace algunos años y bueno, nosotros somos pues de la misma generación, incluso pues nos conocemos desde que estábamos en la secundaria y podemos tener luego como referentes muy similares de recordar cómo éramos nosotros como estudiantes, cómo eran los profesores de la secundaria, en la prepa, incluso en la misma universidad Ujú. y es un diálogo que de vez en vez aparece con nosotros, sobre todo ahora antes de pandemia, que estábamos de manera física en el aula, y cómo después de pandemia también cambiaron estas, pues, Dinámicas, prácticas, sí. ¿verdad? Entonces, bueno, esto creo que ayuda un poco a poder compartir con ustedes algo que ha estado en nuestras charlas de vez en vez y que ahora con esta invitación, que agradecemos mucho, pues hemos podido darle una estructura un poco más teórica. Entonces, bueno, este es el nombre de nuestra plática, el diálogo intergeneracional en la formación profesional de las nuevas generaciones. Y de nosotros, bueno, pues Mm, aquí, digamos, Asigua, Beto nos hace una presentación muy bonita, sí. va, pero digamos, queremos resaltar esta parte de nuestra trayectoria, que parece mentira, pero pues ya nos acercamos al cierre de la quinta década, A los entonces 50. algo vas aprendiendo. Queremos subrayar nuestro trabajo como docentes y básicamente venimos a hablar con otros colegas docentes desde el rol docente. Y por supuesto que hay otros elementos que entran en juego, ¿sí? Pues el haber estado formados como psicóloga, como psicólogo, tiene que ver con cómo nos acercamos a estos asuntos. Tampoco queremos decirle problemática porque pues parece que ya le estamos poniendo el sello negativo a estos asuntos que nos convocan como docentes de manera cotidiana. También tenemos herramientas de investigación, ¿sí? Y de alguna manera las movilizamos y de hecho hay una experiencia de investigación que ponemos en juego aquí. Y desde luego el trabajo de acompañar a otros en situaciones que les cuestan trabajo, en situaciones que les generan malestar, pues también nos da algunos elementos que integrar en esto que queremos compartirles. Pero sí subrayar que hablamos entre docentes. Sí, eso para nosotros es muy importante. Y en ese sentido, pues lo que compartimos pues es nuestra experiencia, pero sabemos que la experiencia que han tenido todas y todos los que están participando en la audiencia, pues es igual de relevante. Entonces, por eso queremos proponer lo que les vamos a compartir como una suerte de intercambio. Ujú, como un diálogo en donde estamos con esta experiencia que más o menos compartimos desde trabajar en este Aguascalientes, en este siglo XXI, ¿no? En este ser mujer o ser hombre y la manera en la que nos colocamos en el aula frente pues a una población que ya tiene pues como que cierta rodada, ¿no? En cuanto a que son personas adultas, pero pues apenas saliendo de la adolescencia. Y bueno, pues un poco compartirles estas reflexiones que se nos han venido a la mente. Y una de las cosas que platicábamos Miguel y yo cuando empezábamos a trabajar en esta plática era el tema de los encuentros y desencuentros en los vínculos docentes. Y yo decía, bueno, pues como cuáles pudieran ser los encuentros, ¿verdad? O sea, ¿qué podríamos entender por encuentros? Porque los desencuentros es algo muy claro que vamos a ir señalando y yo creo que por ahí vamos a tener eco en lo que vamos a ir mencionando o puntualizando. Pero bueno, tú me decías, parte de los encuentros, pues a final de cuentas tienen que ver con el hecho de que tenemos un mismo lenguaje, ¿no? Por ejemplo, hablamos español, vivimos aquí en Aguascalientes. Ujú. Es decir, cuando trabajamos con estudiantes, particularmente en el aula, aunque ya sabemos que el trabajo no se limita al aula, que tenemos interacciones presenciales fuera del aula, que tenemos interacciones mediadas tecnológicamente a través de WhatsApp, por ejemplo, que ahí también habría mucho que decir y además se está haciendo mucha investigación, a través incluso a través de redes sociales. Hay quien utiliza las redes sociales para el trabajo de aula, a través de, por ejemplo, plataformas como Moodle que tenemos aquí en la universidad.
Bueno, en ese marco sí que vamos a hablar de lo que nosotros proponemos en términos de desencuentro, sí, pero para que exista el desencuentro en este espacio hay un montón de encuentros previos que tienen que ver con estos referentes más o menos compartidos, que tienen que ver con cosas tan aparentemente sencillas como tener una cierta claridad sobre lo que implica el rol de docente y lo que implica el rol de estudiante, ¿no? Entonces, ya partimos de un universo más o menos en común y de hecho eso es parte del asunto que vamos a abordar. Como es un universo más o menos en común, pues pareciera que compartimos todos los referentes y que los compartimos además de la misma manera, pero luego resulta que no tanto, ¿sí? Entonces, más o menos la idea que tenemos de esta charla es hablar de cómo en relación con haber crecido, con habernos desarrollado en generaciones diferentes, cómo a veces eso produce ciertos malos entendidos, ciertos desencuentros en el trabajo que estamos haciendo en el aula, que pues es lo que nos interesa finalmente. ¿Y qué podemos hacer con eso? ¿Cómo podemos entender eso? ¿Y qué herramientas tenemos para poder resolver eso o incluso anticipándonos, evitarlo de una manera que evidentemente pues nos ayude a mejorar nuestra labor como docentes, nos ayude a que esos procesos de enseñanza y de aprendizaje no se vean entorpecidos por estos desencuentros, ¿sí? Entonces, pues es un marco muy concreto. No nos interesa el asunto de los desencuentros más allá de la labor docente, nos interesa centrándonos en la labor docente. Ujú, Y ujú. para ello hemos pensado, pues, compartir algunas experiencias a modo anecdótico para situar el problema, luego revisar algunos elementos conceptuales para entenderlo mejor, hablar de en qué áreas se despliegan estos desencuentros. Nos hemos inventado una etiqueta muy divertida que es las Ajá, zonas de desencuentro probable, probable. ¿sí? Y luego pensar qué herramientas podemos movilizar para hacer algo con ello. Ujú. Y bueno, justamente podemos tener este mood de darnos cuenta que al final de todo, no nada más estamos transmitiendo un conocimiento sobre el área en la que pues, nos contrataron para dar la clase, sino que también estamos estableciendo toda una serie de prácticas respecto a la forma de estar profesionalmente en el mundo. Y entonces eso implica que en tanto que estamos en un salón, en un aula, pues luego tenemos como ciertos aspectos que van a ir mostrando muy claramente nuestra diferencia generacional, ¿verdad? Y le queremos comentar que, bueno, aquí tenemos una definición de generación, ¿verdad? La generacionalidad, que nos dice que, bueno, una generación es una cohorte de personas nacidas en un lapso aproximadamente 20 años que sí comparten creencias, actitudes, conductas, ¿verdad? Sentirse miembros de una misma generación y haber experimentado tendencias y eventos históricos significativos mientras se encontraban en la misma fase de la vida. Por aquí Beto al principio nos dijo, ¿verdad? El iconito de jalar las orejas. Y bueno, comentamos, pues eso es muy generacional, o sea, yo no sé mi maestra de primaria si aún viva, pero pues no creería a final de cuentas que me dediqué a esto porque a ella le encantaba jalarme las orejas de que no llevaba la tarea, ¿no? Y eso se convirtió en algo pues muy de charla, te voy a jalar las orejas, como el término, ¿ya te cayó el 20? Y muchos jóvenes de ahora dicen, ¿de qué me hablas? O sea, ¿cómo crees que alguien va a tocarme, no? De manera agresiva. ¿Cómo crees? ¿Qué significa eso de caer el 20? Pero bueno, a final de cuentas convivimos, cohabitamos en un lapso, de una época en la que tenemos otros referentes. Y sí podemos ubicarnos situaciones que nos van entrelazando, aunque existan más de 2 décadas de diferencia o más, pues entre las personas con las que nos dirigimos como docentes y quiénes somos actualmente. Esta idea de generacionalidad es bien interesante, la noción de generación. Se ha trabajado mucho, sobre todo desde sociología, ¿sí? Luego nosotros vamos a entrar más desde psicología con la noción de intergeneracionalidad, pero la generacionalidad es interesante justamente porque hablamos de diferencias que se disimulan mucho porque habitamos los mismos espacios. Es decir, en una familia a lo Ujú, mejor conviven 2 o 3 generaciones, ujú, habitan el mismo espacio, tienen los mismos dispositivos a la mano, comen lo mismo, pero tienen referentes diferentes justamente por haberse desarrollado en momentos diferentes. Y esto es bien interesante porque
Pues eso no significa que todas las personas que forman parte de una generación tengan una personalidad semejante, tengan unas tendencias semejantes. No, claro que existe la diversidad, pero esa diversidad está capturada en una manera de registrar e interpretar, en una serie de códigos, en una serie de premisas, en una serie de nociones compartidas, ¿sí? Que son específicas de esa generación. Y entonces, muchas veces, lo que experimentamos en el aula es cierta distancia, cierta tensión, cierto extrañamiento, cierta dificultad de comunicación o de entendimiento, incluso cierto malestar, tanto del lado de los estudiantes como del lado de los docentes, justamente por esta diferencia de marcos, por esta diferencia de referentes, ¿sí? Entonces, hay muchos clichés al respecto y hay una generación que habla mal de la otra y viceversa. Por ejemplo, pues están los boomers que critican a la llamada generación de cristal, que agarra varias generaciones desde el punto de vista sociológico, millennials, centennials, etcétera. Y al revés, ¿no? Están los que acaban capturados en esta noción de generación de cristal, diciendo que los que son de cristal son los boomers, ¿no? Y entonces se dan una suerte de guerras que no tienen demasiado sentido cuando al final pues habitamos el mismo espacio y tenemos unas tareas en común desde roles diferentes. Ujú. Otro de los puntos que nos sirve como para comprender esto de lo que estamos platicando es justamente el concepto de estereotipos. Y el concepto de estereotipo proviene de que los sujetos han incorporado en su educación y el medio social del cual provienen para categorizar a un individuo o a un grupo de ideas socialmente construidas que tienen sobre ellos efectos negativos. Así, el estereotipo sería anterior a la experiencia que nos hacemos del mundo y por eso tiene mucha utilidad para construir creencias. Tenemos una formación tanto desde un primer nivel básico, que es la familia, que después se refuerza en la escuela y que después viene en los medios de comunicación y otros sistemas que nos los van reforzando. Empezamos a generar una categoría a la cual le vamos a llenar de ciertas cualidades, características, virtudes o defectos. Y a partir de esos estereotipos salimos al mundo y entonces empezamos a relacionarnos con un otro bajo ese estereotipo. El estereotipo de el millennial, por ejemplo, ¿no? El estereotipo de el doctor que ha publicado no sé qué tanto, ¿no? Entonces vamos generándonos como unas ciertas visiones que van más allá de la subjetividad del individuo. Y esto no quiere decir que pues todas las personas que nacimos en México a las 12 nos sentemos abajo de un nopal, ¿verdad? Y nos echemos una siesta. No, no quiere decir eso. Pero hay estos estereotipos que van marcando, van orientando las decisiones de cómo interactuamos. En el caso de lo que estamos hablando ahorita, pues nos ocurre desde la manera de estar en el aula como profesora, como profesor, frente a generaciones que nos hemos dedicado a esto desde hace tantos años. Yo digo, cada vez son más jóvenes, mis alumnas, mis alumnos cada vez son más jóvenes. Pues no, en realidad es que yo pues soy cada vez más grande, ¿verdad? Y siguen teniendo pues los 20 años, que de cuando yo salí, egresé de la carrera y me empecé a dedicar a dar clase y tendría pues 26, 27, ¿no? Entonces ya voy viendo cómo se amplía esta brecha. Ujú. Y en cuanto a los estereotipos, nos parece importante recuperar esta noción, no porque pensemos que todos los desencuentros en razón de pertenecer a generaciones diferentes se expliquen por el estereotipo, pero sí encontramos que esta noción de estereotipo suele jugar un papel, ¿no? Cuando, por ejemplo, asumimos que a las nuevas generaciones no se les puede decir nada porque de todo saltan y se quejan de todo, pues ciertamente estamos movilizando una forma estereotípica de pensar, ¿no? Ujú. Entonces, entra en el argumento y además, digamos, pone los asuntos de los que estamos hablando en un modo de no discusión. Se cierran, ¿sí? Son así y ya está, ¿no? Y a ver qué hacemos, ¿no? Con eso. De hecho, pretendemos que movilizando esta noción de generacionalidad y esta noción de estereotipo, podemos empezar a entender un poquito más por qué las dinámicas que de pronto se dan en el aula en términos de desencuentro, en términos de conflictividad, en términos de mala comunicación, se pueden entender mejor. Y de hecho, pues teníamos algunas anécdotas que nos gustaría referir para luego empezar a entender un poquito más qué pasa con esos desencuentros. Ujú. Eh,
yo puedo, y estas son anécdotas, Son insisto, real, es real. son experiencias reales. De hecho, hoy mismo en la clase que estaba dando esta mañana recojo una. Pero voy a empezar con una que me tocó vivir justo antes de la pandemia. Estamos hablando de un examen de tesis, de un examen de una defensa de tesis de maestría. Es un escenario, pues, digamos, normalmente festivo, en donde, pues, en este caso, la sustentante, pues, defiende su tesis, la presenta, y estamos en el momento en donde los sinodales y las sinodales están haciendo sus intervenciones, ¿sí? Y entonces, una sinodal que está interviniendo vía virtual está haciendo una serie de comentarios muy puntuales sobre el trabajo que presenta la sustentante, y la sustentante toma el celular y está haciendo esto mientras habla la sinodal. Y la sinodal empieza a adoptar una posición muy seria, incluso molesta. Y entonces para su intervención y le dice a la sustentante: si quieres, te espero a que termines de hacer lo que estás haciendo. Y la sustentante se extraña, sí, se extraña. Tendría unos 23 años, 24 años, ¿no? Y la que estaba interviniendo tendría alrededor de 55, 60 años, la sinodal. Y entonces la sustentante voltea y le dice a la sinodal: es que estoy tomando nota de lo que me está diciendo. Es decir, para esta generación, una práctica muy habitual es tomar nota con el celular, es usarlo como un cuaderno, ¿sí? Y para otros de otras generaciones, pues pareciera que no, que tomar nota implica utilizar papel y lápiz, una libreta, lo que sea. Y entonces, claro, se produce un momento de tensión muy puntual, justamente porque los referentes para pensar en el uso del celular son muy diferentes, ¿sí? Y bueno, la Ujú. situación pues se resuelve sola, digamos, con esta oportunidad que tiene la sustentante de aclarar qué es lo que está haciendo. Y entonces continúa el examen, digamos, sin ningún problema, ¿no? Sí, pero es que, bueno, el hecho del uso del celular creo que sí se ha convertido en un reto para quienes terminamos pues prácticamente toda nuestra formación universitaria sin tener en la mano un celular o si acaso teníamos uno, no con las características de las aplicaciones que se tienen hoy. A mí me ha costado mucho trabajo poder integrar esto porque cuando empiezo yo a ver, por ejemplo, prácticas como tomarle foto a lo que puse en el pizarrón o tomarle foto a lo que está en la pantalla, me genera como, o sea, ¿por qué le tomas foto? O sea, vea la fuente, lee de dónde sale esto o anota. Y es una, de verdad, yo lo he notado cómo ha ido en aumento y de pronto sí se convierte en una tensión dentro del aula porque es una práctica muy común en las generaciones que vienen, utilizar pues sí, o sea, dejar de escribir, pues, ¿no? O sea, dejar de escribir en papel. Y además, pues, mandar todo como por las redes, ¿no? Por WhatsApp y tal. Entonces, esa situación es un punto, es una cuestión muy, muy clara que al principio a mí me generaba mucho estrés y he tenido que ir modificando incluso formas de presentar y formas de motivar a que lean, a que investiguen, a que hagan esto que a final de cuentas, pues desde mi conocimiento y desde mi experiencia, pues es lo que nos hace aprender sobre algo, ¿verdad? Pero ahí no queda. No sé si te ha pasado o les ha pasado que de pronto reciben un WhatsApp, en la noche, o fin de semana. Oiga, maestra, ¿puedo esto, puedo el otro? Y yo tengo una amiga que me dice, me escribe un alumno un sábado a las 11 de la noche y me pone, hola maestra. Y me dice ella, claro que yo no le voy a contestar. O sea, no sé por qué me escribe en la noche, ¿no? Y sentimos o experimentamos también algo, ¿no? Fisiológico respecto a estos aspectos, que para esta generación es lo más común, pero para esta generación y particularmente, ¿no? Desde mí digo, pues para mí no va, no checa, ¿no? Genera una cierta inquietud. Esta mañana hicimos una clase sobre métodos cualitativos y estábamos hablando del uso de materiales y estábamos hablando de, por ejemplo, la posibilidad de analizar algún objeto de estudio que fuese propio de la psicología desde, por ejemplo, una canción de Bad Bunny, ¿no? Y entonces una chica, una estudiante,
me voltea a ver y me dice, oiga, profe, ¿usted no perrea? Y claro, a mí me descoloca el comentario, ¿no? O sea, no sé, como que, ¿qué digo? No digo nada, me voy a mostrar todo un viejo carca ya, o cómo abordo eso. Y le digo, probablemente lo que para ti implica usar la palabra perrear, el verbo perrear, es muy diferente de lo que yo acabo registrando, y entonces, discúlpame, me quedo un poco parado con tu pregunta y no sabría qué contestarte, ¿no? Y ya, continúa la clase. Pero es un ejemplo también muy interesante de cómo no es solo la parte operativa del aula, cómo se integra o no el uso de dispositivos, cómo mantenemos ciertas formas de convivencia, sino también cómo eso afecta al vínculo, ¿sí? Ujú. Y por ejemplo, en este escenario, pues yo intento ser un profesor cercano hasta cierto punto para posibilitar que haya confianza y que puedan sentirse capaces de externar sus dudas, etcétera, etcétera. Pero a veces eso puede generar que entiendan que se puede hablar con una cercanía que no es la adecuada desde mi punto de vista para el aula, y entonces hay que hacer algo con eso, ¿sí? Y bueno, pues justamente de eso es de lo que estamos hablando. Ujú, así es. Esto nos lleva a pensar en aspectos muy puntuales que nos hemos encontrado o que hemos escuchado de colegas, a lo cual nosotros pues le hemos llamado como esto, ¿no? Zonas de desencuentro probable que terminan impactando incluso pues en el ambiente mismo de la dinámica grupal, y bien desde la manera en la que uno se pone frente al grupo, ¿no? En esta labor docente, que ya decíamos, pues va más allá de transmitir contenido. Entonces, bueno, de las zonas de desencuentro probable, estuvimos platicando, ¿no? Sobre esto, el uso del celular en el aula, por ejemplo, entrar y salir Ya del sabemos, tenemos aula. estudiantes que están pegados al celular, tenemos otros que entran y salen y entran y salen y entran y salen y vuelven a entrar y vuelven a salir, ¿no? O sea, como una intermitencia que puede ser realmente molesta, ¿sí? Sí, a mí me tocó en una clase que yo daba unos alumnos que estaban tomados de la mano y, y no dejaban de tomarse la mano y como acariciarse, ¿no? Entonces a mí me viene mucho pues un cuestionamiento de verdad, un tanto por mi formación, como sexóloga, en donde hay una postura como muy abierta respecto a la expresión de afecto y tal, pero otra en mí misma, ¿no? Que cohabita conmigo misma, como de decir, bueno, pero en este recinto pues estamos hablando estamos tratando de construir algo, de aprender, de ver el conocimiento. Entonces, ¿cómo se entremezcla esto y cómo además, en el momento en el que puedes expresar un sentir particular frente a esto, también como hay una reacción como de, ay, maestra, ¿no? Y no sé, un juicio, no sé cuál. Pero también eso es algo que yo por lo pronto me he enfrentado en el aula. Ujú. En la misma línea, comer en clase, ¿sí? Pues algunos nos hacemos, digamos, flexibles porque pensamos que tienen poco tiempo, pensamos que no hay pausas largas para comer, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que se ha vuelto una práctica muy habitual que tienes a lo mejor al 60% del grupo comiendo en clase, ¿no? Y eso pues inevitablemente tiene un efecto distractor, inevitablemente distractor incluso para ti como docente, ¿no? Y choca un poco, digamos, pues con las prácticas con las que nosotros nos habituamos cuando nos tocó ser estudiantes de licenciatura. Es que desde que estábamos en el aula, o sea, siendo estudiantes de licenciatura, bueno, ya lo mencionábamos, ni siquiera había celular, pero si había celular, que eran estos Nokia viejitos, no lo podías sacar. Por ejemplo, si no llegabas a tiempo, el profesor te cerraba la puerta y ya no entrabas, ya no entrabas. Y si entrabas y te salías, ya no Es entrabas. correcto. O bien, pues la forma como de expresión, vamos, son cosas que sí notamos que han cambiado. Y este asunto de la comida también, los letreros que estaban en los salones eran muy claros, ¿no? Prohibido entrar con comida, pero se convierten en prácticas cotidianas que se empiezan a asumir y terminamos pues como observándolas ya muy flexiblemente dentro del salón. Pero hasta ahí pudiéramos decir, bueno, a ver, pues son conductas, ¿no? ¿Qué postura o qué posición vamos a tener al respecto?
Sin embargo, cuando sí se trata ya de una cuestión muy específica de nuestra labor docente, que es corregir a alguien, tanto la retroalimentación, por ejemplo, del examen, Así o es. bien poder decir, no es que así no es, o bueno, ese tema ya lo habíamos visto, ¿no? Que un profesor me contaba, un alumno que nunca viene llega y yo sigo con mi tema y me interrumpe y me dice, pero es que eso yo no lo sé. Y me dice este colega, pues yo le dije, pues es que eso lo vimos las 2 semanas previas. Claro. Pues si no lo comprende, pues por favor acérquese a alguno de sus compañeros a saber un poco más de esto. Y el alumno fue a Derechos Universitarios a decir que el profesor, pues no lo quería, como enseñar. Entonces, también ese es otro asunto, esta facilidad con la que acudes a decir, el maestro me está o la maestra me está violentando o está atentando contra mis derechos. Que pues bueno, va también, ¿no? Junto con esta característica generacional, que por un lado yo digo, qué bien que, pues, que no se queden callados, ¿no? Cuando hay una situación de abuso, pero también un poco como revisar, pues, que todo de pronto pareciera, ¿no? Como que es un abuso. Incluso, ¿qué te dicen, cuando tú hablas, por ejemplo, como ahorita que estamos platicando, estás explicando en la clase y qué te dicen? Deme Es muy qué. habitual, es muy habitual. Yo normalmente utilizo el pizarrón relativamente, alguna vez utilizo alguna presentación y la queja habitual cuando evaluamos la clase es, no, es una clase dinámica, está muy bien, conversamos, pero es que al final no sabemos qué. Al final nos quedamos en el aire. Al final, entonces yo pienso, a lo mejor falta hacer un cierre más estructurado, pero no, resulta que se sienten en el aire porque yo no les comparto un PowerPoint que usara, que debería haber usado, según su punto de vista, en las clases. Entonces, como pedir contenidos muy concretos, muy específicos, muy sintetizados y la dificultad para entender, pues, que desde la óptica de uno, hay una cuestión como de flexibilidad, de libertad en el manejo de estos elementos para que ellos puedan ir haciendo ese trabajo de seleccionar, de sintetizar, de preguntar, de reflexionar, de integrar, ¿sí? Pareciera que lo que quieren es aprenderse algo que luego puedan utilizar en el examen. Por lo menos es lo que yo registro y bueno, aquí vendrá más adelante la cuestión de plantearnos de dónde viene eso. Total que hablamos de áreas específicas en donde pueden surgir estos desencuentros y todavía no entramos, digamos, a analizar un poco a qué se deben. Y esas áreas pues tienen que ver siempre ya intentando abstraer un poquito, pues con normas de convivencia para empezar, ¿sí? Hay unas normas de convivencia que de pronto nosotros asumimos como docentes que todo el mundo va a compartir y no necesariamente. Tienen que ver con formas de expresión, ¿sí? Y con formas de vincularse que no necesariamente compartimos, por lo menos no al 100%, que tienen sus diferencias importantes. Por ejemplo, esto que decías de que de pronto hay una parejita en el aula que está como muy acaramelada. Por poner un ejemplo, sentido de sí también, hay un sentido de sí que puede ser muy variable, sensibilidades también diferentes, es decir, no es que pensemos que las generaciones que vienen son más sensibles, no, más bien es que somos sensibles con cosas diferentes. Nuestra sensibilidad Ujú. está enfocada en otras cosas, ¿sí? Y luego, pues también las maneras en que aprendemos a ser tolerantes o no, ¿sí? Para cualquier generación y las maneras en que manejamos la frustración. Entonces, vamos encontrando ahí toda una serie de áreas en donde si no hacemos algo, el trabajo se puede volver realmente pesado, ¿sí? Y podemos sentir que estamos como empujando un carro cuesta arriba, cuando en realidad lo que nos interesa, lo que nos interesaría es que esos procesos sean bastante más fluidos. Aquí, pues en la imagen que les estamos compartiendo, podemos ver estas diversas zonas de desencuentro y justo como la propuesta aquí sería saber qué hacer con ello. Ujú. Sobre todo, como siempre, planteándonos la manera en la que tenemos una meta final. Y la meta final es promover no nada más que este profesionista pueda tener el conocimiento adecuado para ejercer su profesión, sino que también tenga una ética profesional en el mundo. Yo de pronto pienso, recientemente me tocó un caso de una chica que constantemente estaba solicitando pues prórrogas, ¿no? Y permiso, y deme chance, y todavía no lo tengo, pero así, o sea, se la llevó así, así, así. Y yo pensaba, de hecho se lo dije, bueno, ahorita estamos hablando de una materia, ¿no? Y tú estás hablando conmigo, pues en ese sentido
de darte chance, pero tú vas a salir al mundo profesional en donde vas a tener clientes, en donde tienes que darle una respuesta a alguien. O sea, lo que tú estás aprendiendo, a final de cuentas, incide en algo que nos conforma dentro de la sociedad. O sea, ¿cómo vas a manejar eso allá afuera? Yo siempre les digo, ¿no? Allá afuera, quiero decir, pues en el mundo real de ser profesionista. Y son situaciones que, pues, de pronto, cuando las platicamos, nos vamos dando cuenta que vamos coincidiendo. O sea, no es algo que yo, Paola, lo viva en el aula, ¿no? Lo vives tú, Miguel. Seguramente las personas que nos están escuchando y acompañando hoy tengan también historias, ¿no? Y anécdotas. Y entonces, la manera de poder comprender, estas diferencias, estos distintos marcos, tan solo la manera de referirse al profesor o a la profesora, que yo recuerdo, pues yo siempre le hablé de usted a todas las personas que se paraban en el aula, siempre les hablaba de usted. Y entonces ahora es hablar de tú, decir, yo le decía a Miguel, a mí me suelen decir Miss, oiga Miss, eh, yo sé, oiga Miss, puedo esto, puedo el otro. Y entonces para ellos, para ellas, esto es parte del marco hasta, yo diría hasta, yo creo que respetuoso lo integran, no sé, pero sí es algo que de lo que se tiene que hablar, así como ahora lo estamos platicando, y darnos cuenta, yo pensaría, de 2 cosas. Una, ¿qué me pasa a mí con este cambio generacional del alumnado? Pero también, ¿qué le sucede a esta generación o cómo lo vive esta generación? Y en realidad, ¿qué implicación tiene respecto a su forma de mirarme a mí como profesora, bueno, a ti como profesora, a nuestros compañeras y compañeros? Yo creo que por ahí tenemos que ir Sí. caminando para poder entablar un diálogo. ¿Qué sería esto, no? Como el diálogo intergeneracional. Y esa es un poco la propuesta. Es decir, no se trata de adoptar una posición paternalista o complaciente ante esas diferencias, sino de asumirlas como un terreno a explorar para poder llegar a unos acuerdos básicos que permitan, uno, pues que esos procesos de enseñanza y aprendizaje se desplieguen; dos, que el vínculo sea funcional para esos procesos, el vínculo con los estudiantes; y tres, que todo lo que se transmite, más allá, digamos, de los fines explícitos de una materia, que tiene que ver también con transmisión de valores, con transmisión de actitudes, formación de actitudes, se pueda dar de una manera generativa. Y esto, pues, no se hace desde una imposición, se hace más bien desde un intercambio que posibilite comprender puntos de vista, comprender cómo se originan ciertas maneras de hacer, comprender cómo está viviendo las cosas el otro y por qué actúa de la manera que actúa. Y esto, pues, se dice muy bonito, pero no es tan sencillo, requiere un trabajo. Y este trabajo se puede hacer desde distintas maneras. Nosotros pensamos que esta noción de diálogo intergeneracional es potente justamente porque posibilita partir de lo que tenemos en común para explorar eso que no tenemos en común. Ujú. Aquí les compartimos una referencia de una de las autoras y autores que revisamos, en donde le apostamos al diálogo intergeneracional en tanto que va a producir una aproximación cultural entre edades diferentes, ¿no? Y dicha aproximación, pues va a contribuir al intercambio de tradiciones, modos de comportamiento. Yo subrayaría fomento del respeto mutuo, ¿verdad? Y conocimiento de la historia. Hoy en la mañana, ¿no? A ti te preguntan si perreas y de pronto, pues nos habla de una posición que tiene que ver con una moda, con una forma, ¿no? De un tipo de baile que además está asociado a un tipo de cantantes, ¿no? O de intérpretes, no sé cómo llamarlo, pero que además transmiten un mensaje sobre las mujeres, un mensaje sobre el amor, sobre el acercamiento. Entonces vemos que la pregunta de perrea no nada más nos tiene que llevar a ubicar en sí que te está preguntando, sino que nos está hablando de dónde está colocada la Ujú, alumna en este momento histórico de ella, ¿verdad? ujú. En este momento de crecer como adulta, en donde la influencia cultural pues tiene que ver con estas formas distintas de entender el mundo que fueron, pues eso, distintas a como lo entendíamos nosotros. Entonces, bueno, ese es como establecer el diálogo intergeneracional, empezar a identificar justamente estas diferencias y desde dónde vienen. Ujú. Y aquí, bueno, pues también otra de las citas que queríamos compartirles tiene que ver justamente con esta noción de diálogo intergeneracional, en donde para cada generación
tenemos actitudes distintas respecto a lo que pasa en otra generación, ¿sí? Hay generaciones que pueden catalogar lo de las generaciones previas como algo pasado y hay otras que pueden asumir que ahí hay algo interesante y que se puede hacer algo interesante con ello, ¿no? Entonces, básicamente la idea de fondo es que hay herramientas que podemos movilizar para que este contacto entre distintos referentes que se están movilizando y que pueden generar estos desencuentros puedan producir aprendizajes que vayan más allá de lo generacional y que hagan que ese vínculo de estudiante-docente pueda desplegarse de una manera en donde pues todo el mundo aprenda algo, en donde sepamos más de quién es el otro y en donde desde ese saber podamos conectar mejor para hablar de lo que nos toca, ¿sí? Esa es como un poco la idea. Ujú. Eh, este cuadro nos gusta mucho porque nos parece que recoge muy bien lo que en la literatura sobre trabajo intergeneracional, que es una literatura en donde se explora trabajo comunitario a través del diálogo intergeneracional, en donde se explora trabajo en entornos laborales a través del diálogo intergeneracional y finalmente pues también en las escuelas, nos dice más o menos lo que tenemos que hacer, ¿no? Por un lado, pues dejar de lado prejuicios, estereotipos, ¿sí? Estas nociones preconcebidas, aparcarlas un poquito. Por otro lado, aprender de cada uno de los que están involucrados en un espacio como el del aula. Además, también, en tercer lugar, reconocer en dónde están las personas con las que estamos trabajando. Sí, pues nosotros ya estamos, digamos, en esa fase adulta que ya va más hacia la fase de adulto mayor, adulto en plenitud, como se le llama, que no a la fase joven. Pero nuestros estudiantes están claramente en otro momento. Practicar el respeto, sí, y desde luego promover que se intercambien saberes, ¿sí? Ok, esto suena muy, muy bien aquí, digamos, en el esquema que tenemos, pero la pregunta es, ¿cómo se hace esto? ¿Qué podemos poner en juego para que esto se produzca, ¿sí? Y entonces aquí sí nos parece que echando mano, por un lado, pues de todo un saber que está involucrado en una forma, digamos, que forma parte de la categoría de formas de acompañamiento humanistas, que es la forma que nos propone Carl Rogers, podemos ofrecer unas nociones muy concretas para poder llevar a la práctica estos lineamientos que suenan muy bien, pero que de pronto uno puede decir, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo dejo de lado prejuicios, estereotipos? ¿Cómo muestro el respeto y cómo solicito de los demás el respeto, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues nosotros ahí pensamos que de lo que se trata es de poner en juego un ejercicio total de empatía, ¿sí? Y la empatía no la estamos entendiendo como algo fundamentalmente afectivo, aunque siempre tiene una dimensión afectiva, sino lo estamos entendiendo como algo fundamentalmente cognitivo, fundamentalmente intelectual. Preguntarme cómo es estar en la posición del otro, cómo es experimentar las cosas como las experimenta el otro, desde qué referente se formó todo eso, ¿no? Y entonces esto implica, pues de entrada, atención y curiosidad, ¿sí? ¿Por qué haces esto del modo que lo haces? ¿Por qué le dices esta cosa que le dices a tu profesor? ¿Por qué entras y sales? ¿Qué hay en ti que te lleva a pensar que esa es una manera como funcional de operar? Entonces, lo primero son las preguntas, incluso hasta de referentes muy concretos. O sea, escuchar a los estudiantes hablar de funar y no tener noción de qué es funar y parar la clase para decir, oye, pero explícame qué es funar y de dónde viene, ¿no? Ujú. Entonces, se trata de que la curiosidad esté antes que la indignación, por ejemplo, ¿sí? Eso no significa que renunciemos a manejar ciertos límites en el aula. No, significa que nos preocupamos por entender por qué esos límites que para nosotros son tan evidentes, son tan claros, los damos por sentados, por qué para algunos estudiantes no, ¿sí? Insisto de esta noción de generacionalidad y cuando uno pone en juego esta atención y esta curiosidad, cuando uno se anima a hacer preguntas, ¿sí? Cuando uno se anima a acercarse con la idea de entender, pasan cosas muy interesantes y nos sorprendemos. Y en esta misma línea, otro de los elementos que fomentan el respeto, además de esta escucha activa que está conectada claramente con la noción de empatía, pues es ser quienes somos. O sea, no vamos a jugar a ser jovencitos, ni vamos a decir que necesariamente que nos gusta Bad Bunny si no nos gusta, ¿sí? Si nos gusta, qué bueno, ¿no? Eh, pero sí hablar con mucha asertividad. Es decir, ser muy claros en un marco de respeto con lo que toca, con lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos percibiendo y también con lo que tiene que ver con esos límites en el aula. Y esto implica que, pues,
vamos a prestarle especial atención a esas zonas de desencuentro probable para hablar de ellas, para hablar de los referentes que están en juego, para hablar de qué implica para ellos usar o no usar el celular durante 1 o 2 horas de clase, ¿sí? Para hablar de qué implica para ellos unas normas mínimas de convivencia, para llegar a acuerdos fundamentales respecto a cosas muy básicas de convivencia que nos encantaría dar por sentadas, pero que no las podemos dar por sentadas. Y hasta esos mínimos vamos a tener que convertirlos en un objeto de examen, ¿sí? No se trata tanto de llegar y decir, va a ser así, aunque algunas cosas pues sabemos que tienen que ser así, sino de explorar de manera conjunta cómo lo estamos entendiendo, qué nos parece razonable o no razonable, y por lo menos momentáneamente suspender estas reacciones tan fuertes que podemos tener como docentes de incomprensión, de malestar ante determinados comportamientos para poder convertirlos en objeto de examen. Y esto implica que pues vamos a tener que cotejar lo que nosotros estamos interpretando, pero también vamos a invitarles a que lo que ellos están interpretando de nuestros comportamientos también lo podemos examinar de manera conjunta. Y ahí es donde viene, pues, ese establecimiento de límites. Algunas cosas serán negociables, pero ya desde la comprensión, y en otras vamos a intentar ser muy claros respecto a por qué consideramos que son básicas para que lo que está pasando en el aula funcione. Y esto, pues vamos a ver que se despliega, pues, en el uso de tecnologías, en el uso de inteligencia artificial, en las formas de convivencia en el aula, en la manera de vincularnos y en la manera de vincularse entre ellos en el aula. Todo eso se convierte en examen. Para la vida en general no. Para lo que pasa en el aula, para lo que tiene que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque tenemos una misión muy específica. Y esto es bien importante subrayarlo. Tiene que ver con lo que pasa en el aula, porque justamente si se desborda, pues ya estamos haciendo otra cosa que no es la que nos compete, ¿no? Y entonces Ujú, ahí sí podemos empezar a enredar lo que nos toca hacer, ¿de acuerdo? ujú, ujú. Sí, y además, bueno, esto creo que nos lleva justamente al punto final de nuestra intervención, que por ahí ya Beto está a punto de poner el iconito de la oreja, que es el aprendizaje expansivo. El aprendizaje expansivo, los participantes se van a involucrar en la construcción e implementación de un objeto y un concepto de su actividad radicalmente nuevo, amplio y más complejo. Vamos a poner en juego todos estos aspectos que pues tienen que ver con las formas de relacionarnos de manera interpersonal y que no va a ser unidireccional, sino que tiene un espacio tanto de tiempo como físico para poder hablarlo. Ese sería, desde mi óptica, el punto clave de esto, poder entablar una comunicación no violenta, una comunicación asertiva, empática, de escucha, y promover también que ésta se dé del otro lado para que podamos unir estas diferencias y tener un punto de encuentro que nos lleve de una manera efectiva a lograr lo que tenemos que hacer en el aula, que es compartir un conocimiento que va a formar a nuestros futuros colegas. Entonces, bueno, pues esto sería parte, ¿no? De lo que teníamos propuestos. No sé si quieres comentar algo, tenemos un minuto. Sí, claro que sí. Finalmente, esta noción de aprendizaje expansivo se da en la tradición de la teoría histórico-cultural de la actividad, que da un marco muy interesante para no perdernos. El diálogo intergeneracional, ¿qué facilita? Pues facilita que examinemos y redefinamos qué es lo que está pasando en el aula, tanto desde el rol de docente como desde el rol de estudiante, que podamos abrirlo a la escucha, que podamos recuperar qué está proponiendo, qué está pensando cada uno y que podamos tener ese marco común que de entrada pues asumimos que tenemos, pero que resulta que a la hora de la hora no lo tenemos, ¿sí? Entonces, hay que centrarlo en lo que pasa en el aula, hay que abrir el espacio para esa conversación, hay que poner en juego esa curiosidad, ese cotejo de interpretaciones y a partir de ahí realmente es sorprendente lo que puede ocurrir. Ujú. Perdón. Adelante, adelante. Estuvimos revisando varios autores, con lo que, digamos, les convidamos, ¿verdad? Son específicamente estos dos, aunque hay muchos otros muy buenos, pero creo que fueron los que más se acercaron específicamente a este tema. El de convivencia escolar y procesos intergeneracionales y el de educación intergeneracional, un nuevo reto para la formación del profesorado. Por ahí les dejamos con Beto, yo creo, ¿verdad? El link, o no sé si lo puedan extraer de la presentación,
pero pues con esto nosotros Cerramos. agradecemos mucho su interés. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, Paola y Miguel, por su participación. Muy interesante, sobre todo esta idea de verlo como un malentendido, ¿sí? Porque de veras entra el pensamiento reactivo y muchas veces como maestro se siente uno como agredido, como ofendido. Y te digo, y qué interesante perspectiva. Bueno, hay un malentendido. Con esta curiosidad que señalas, vamos a definir de qué va el malentendido y precisamente eh, destacar aspectos fundamentales del currículum oculto. O sea, la tolerancia, o sea, hay mucho. Estuvo genial la presentación, de veras los felicito. Está la cuestión anecdótica y a partir de lo anecdótico introducir algunos conceptos tan importantes como son generación, estereotipo, aprendizaje expansivo. Muy bien, muy agradecido. Y bueno, a ver, Mari Carmen está levantando la mano. Mari Carmen, si quieres, por favor, Sí, adelante, Mari. es que me caen muchas cosas porque desde el término de zona de desencuentro probable me trae aquí el concepto de zona de desarrollo próximo de Vygotsky, donde nos hablan que el maestro debe ser tutor para establecer acercamientos, pero ahora verlo como un espacio de desencuentros probables, como que me rompió el esquema para poderlo enriquecer, porque hasta los dos términos de zona de desarrollo próximo y zona de desencuentro probable, como que se están en apariencia contrapunteando, pero no, porque viene a dar una nueva perspectiva a ese encuentro que se da en la clase. Por un lado, así como que crack, me da esa posibilidad de abrir la explicación de lo que pasa en el aula, no solo desde el punto de vista de Vygotsky, por un lado. Por el otro, también veo la presencia de la pedagogía dialógica de Freire. También me digo, no es que aquí también está la propuesta de Freire, del diálogo, de la pedagogía dialógica, pero también veo la perspectiva de poder. ¿Por qué? Porque el maestro es el que va a dar empatía, va a dar atención, tiene que ser el curioso, tiene que ser asertivo para o sea, ¿por qué? Porque estamos hablando o vamos a dialogar con un ser inacabado, porque nosotros ya estamos en la capacidad empática, en la capacidad de curiosear y establecer zonas de respeto. Pero también me digo, ah, caray, ¿y el alumno qué? ¿Dónde está ese papel, ese juego que va a establecer él en esta zona de desencuentro probable? Ahí me queda esa interrogación. Sí, cómo no, es una excelente pregunta y los referentes claramente están ahí. De hecho, pues jugamos un poco con con la idea de zona de desarrollo próximo, en el Sí. entendido pues de que una zona de desencuentro probable te marca un itinerario de las cosas que tienes que trabajar con tu grupo, ¿sí? Y nosotros pensamos, estas cosas también vienen de los estudiantes y a veces es el estudiante el que se acerca a abrir ese diálogo, ¿sí? Pero pues a nosotros nos toca promover la parte que nos toca y entonces a veces la invitación viene de un estudiante o de un grupo de estudiantes que se aproximan con una curiosidad en relación con un desencuentro. Esto pasa también y es muy bonito, pero pues a nosotros nos toca asumir este rol de que nosotros lanzamos la invitación si la invitación no viene de allá. Eso sí, hay que estar sensibles a esa invitación cuando la hacen los estudiantes, porque si estamos con las prisas de que el programa y de que vámonos, pues a lo mejor se nos pasa la oportunidad. Entonces, efectivamente, pues no hay ningún ser acabado de ningún lado, todos estamos en proceso, digamos, pues de manera permanente, ¿no? Bueno, en algún momento, si nos va bien, nos retiraremos y haremos otras cosas, o no, no sé. Pero el tema es que justamente no puede haber un diálogo intergeneracional si una de las partes considera que ya está, que ya lo tiene. Sí, es desde la falta, es desde la insuficiencia que nos abrimos a decir, bueno, ¿qué pasa?
¿puedo hacer algo mejor o no estoy entendiendo qué quieres decir? Sí, desde luego. Y de fondo, pues la propuesta sí tiene, pues digamos, por la parte que tiene que ver con reconocer condiciones de vida y lo que dejan en los sujetos y con hacernos sensibles a estas cuestiones de poder, pues sí hay un rollo muy, muy freiriano. Y por la parte, digamos, pues sociocultural, pues Vygotsky está aquí ya de manera clara, orientando un poquito. De hecho, la propuesta del Sí, aprendizaje expansivo es de los herederos de la escuela de Vygotsky, de lo que han hecho en la tercera generación de teoría histórico-cultural de la actividad, así que pues, es. a nosotros nos parece muy linda y nos parece muy estimulante para pensar en lo que hacemos. Ujú, ujú. O sea, Muy Yo, bien. yo quisiera agregar también esto, Maricarmen, porque es muy cierto, o sea, bueno, ¿y el otro qué? ¿Verdad? O sea, bueno, nosotros, pero ¿y el otro qué? No, y el otro Así es. también, el otro, la otra, ¿no? El alumnado, pues también tiene capacidad de agencia. Y muchas veces es sorprendente que también ya traen como de formación, digamos, de sus clases de prepa y secundaria, ya les dieron cursos incluso de cómo tener comunicación asertiva, de qué es la empatía. O sea, yo noto también esa diferencia intergeneracional, digámoslo así, desde una formación que se empezó a implementar a finales del siglo pasado con esta de educación emocional y tal, ¿no? Entonces, bueno, por ahí claro que sí también podemos tener este acercamiento, ¿no? No, no me quiero robar muchos minutos, por ahí vi otra mano levantada. Entonces, gracias, Maricar. Sí, gracias, gracias. Tenemos tiempo para una aportación más. El maestro Osvaldo levantó la mano. Maestro, ¿se gusta compartirnos su aportación? Buenas tardes. Yo soy maestro de Buenas la tardes, Universidad buenas Autónoma, tardes. Adelante, compañera. soy maestro de la Universidad Autónoma de Zacatecas, por aquí estoy como representante sindical. Me gustó mucho el tema, creo que ahorita respondió en la pregunta que yo tenía, pero yo voy a ligarlo con la plática que dieron anteriormente. Anteriormente la plática era sobre la como defensoría de los alumnos y de los maestros. ¿Qué hacer o cómo hacerle para que digamos, ¿cómo se podría decir? Esa plática intergeneracional no pase hacia allá o hacia otro nivel donde se malinterprete y después los alumnos lo tomen como una agresión. No sé si... Sí, muchas gracias, maestro. El punto de partida siempre será la congruencia y el respeto. Lo que ocurra del otro lado es algo que ya no podemos alcanzar como a controlar del todo. Y sabemos que muchas van a acudir o muchos van a acudir a la defensoría a decir, es que el profesor me dijo que no me iba a dar las diapositivas y que yo que me pusiera a leer, ¿no? Incluso ya luego manejan discurso como pues estoy pagando, ¿no? Para eso estoy pagando. Entonces, creo que aquí, profesor, lo que tenemos que tener como cierto, como una certeza, es decir, bueno, a final de cuentas, nuestro proceder, nuestra manera de mover esto, siempre tiene que estar en el marco del respeto, en el marco de un buen trato hacia la otra persona. No, no significa ser condescendientes o no confrontar, porque también a veces se requiere, sino más bien hacerlo desde una posición que nos permita manifestar lo que necesitamos dejar claro ahí, pero no con un tono de voz fuerte ni con palabras que puedan resultar agresivas y tal. Que va a ir a los derechos universitarios seguro. Y entonces en los derechos universitarios pues ahora tendrán que hacer la investigación correspondiente en donde, bueno, se pueda establecer que esto se dio de esta manera y entonces se pueda proceder. Yo nada más les diría, siempre procuremos el espacio abierto, siempre procuremos el espacio del aula, por ejemplo, el espacio universitario, nunca fuera de la institución, de preferencia también con otras personas que puedan observar, es decir, que sea muy transparente, que sea muy abierto. Lo que la otra persona haga difícilmente lo controlamos. Hay personas que tienen una personalidad muy orientada a victimizarse y a acusar. Pues bueno, eso también existe y no nos tiene que frenar, o sea, más bien nos tiene que mover a esto que platicábamos hace un momento, pues saber desde dónde viene, conocer la historia y hacer lo que nos toca desde el límite del ser docente, ¿no? Tampoco en un sentido paternalista, ¿no? O maternal, sino más bien respetuoso y congruente. No sé si esto le ayuda un poco a responder
punto. No sé si tú quieras agregar algo. No, pues en la misma línea, ¿no? Y también fomentar una cultura en donde, pues como docentes, nos podemos equivocar y podemos enmendar lo que haya ocurrido, digamos, en términos de fallo. Por ejemplo, pues a lo mejor a mí me ocurre que a veces puedo ser un poco vehemente con algún argumento y entonces veo que el estudiante pues siente como que le estoy hablando feo y entonces le digo, oye, discúlpame, yo a veces me expreso así porque me emocionan estas ideas o me emociona la discusión y me exalto, pero yo no pretendo, como que te sientas criticado o cosas por el estilo. O sea, como darle esa dimensión muy humana y muy cercana a lo que vamos haciendo. Ok, muchas gracias. Gracias, compañeros. Interesantísimo. Da para mucho más, desde luego. Pienso que no hubiera sido conferencia, que hubiera sido mesa de discusión. Porque de veras, o sea, cuando están platicando las anécdotas, a todos nos vienen anécdotas y anécdotas. Y luego pensaba en la mesa de discusión, pero con alumnos. Sería algo muy interesante. Pero bueno, ahora me quedo con esto de curiosidad antes que indignación. Finalmente somos profesores investigadores. Y ahí hay un tema muy interesante y esencial, condición de posibilidad de una docencia responsable y también claridad y respeto, ¿verdad? Yo creo o sea, sí hay cosas que van cambiando, sí hay cosas impermanentes, pero hay cosas permanentes en la educación, que es la transmisión de conocimientos, el intercambio dialogal con respeto. Pues bueno, gracias, de veras, estoy muy agradecido. Procedemos a la entrega de reconocimientos. Mari Carmen, gracias. ver, permítanme un momentito, a ver si puedo compartir la pantalla. ¿Se está mirando? ¿Sí? Ok. Sí, la vemos, la vemos. Sí, Esto de la nueva tecnología, bueno, tengo el placer de entregar el reconocimiento al doctor Miguel Ángel Sagún Padilla, que dice lo siguiente: la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes otorga el presente reconocimiento al doctor Miguel Ángel Sagún Padilla por su gran participación en la conferencia El diálogo intergeneracional en la formación profesional de las nuevas generaciones, en el marco de las 17ª jornadas laborales de esta asociación. Firman el doctor en Ciencias Administrativas Jorge Antonio Rangel Magdaleno, presidente, y su servidora, la licenciada María del Carmen Santa Cruz López, secretaria de esta asociación. Bien, ahora voy a compartir el otro documento. Déjenme ver si la... Sí, Ya está. ya se ve. Sí, gracias. Sí, ok, pero ahora el de la maestra, de la doctora Paula, permítanme. Voy a dejar de compartir. Ya se ve, ¿verdad? Paula del Rocío, Sí, ahí está. Ay, qué gracias. bueno. Bueno, pues entonces, bajo las mismas leyendas, entregamos el reconocimiento que dice lo siguiente: la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes otorga el presente reconocimiento a la doctora Paula del Rocío Villalobos Cárdenas por su gran participación en la conferencia El diálogo intergeneracional en la formación profesional de las nuevas generaciones, en el marco de las 17ª jornadas laborales de esta asociación. Firma el presidente, el doctor en Ciencias Administrativas Jorge Antonio Rangel Magdaleno, y su servidora, secretaria María del Carmen Santa Cruz López. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.